Caibarien nunca tan sucio. Hola, si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas estoy subiendo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy me encuentro en la ciudad de Caibarien. Caibarien pertenece a la provincia de Villa Clara y es una ciudad relativamente joven, teniendo en cuenta que en Villa Clara hay ciudades que tienen más de 500 años de fundadas. Por ejemplo, su vecina, Remedio, San Juan de los Remedios, desde donde vinieron las primeras familias que se fundaron aquí en Caibarien en 1822. Por eso le digo que es relativamente joven. 1822 está ahí mismo, como quien dice. Ahora mismo yo me encuentro en el parque. Son casi las 12 del día, hay poca gente, obviamente, hay tremendo sol. Y entonces al frente del parque tenemos esto que se llama el Liceo. Creo que es un lugar bastante conocido aquí en Caibarien, me estaba diciendo mi amiga. Como ven, está clausurado, prácticamente está en ruinas, muy pintadito por fuera. Eso sí podemos añadir, como muchas cosas en Cuba, que es colorete nada más, pero que está clausurado. Y ella dice que cree que van a hacer un hotel, como en muchos lugares en Cuba, de este tipo así, coloniales, antiguos, pero como muchos proyectos han quedado bastante parados en los últimos años, parece que este ha sido de esos proyectos que ha quedado parado en espera de una mejor situación económica o de que haya un milagro. Bueno, parece que en el mismísimo parque, señores, hay más lugares que están en ruinas, clausurados. Bueno, aquí muchas cosas están en esas condiciones y simplemente fue que los clausuraron hace algún tiempo porque tenían peligro para la estructura o algo. Y pues así estamos. Yo entiendo que muchas veces hay que rescatar el patrimonio de las ciudades y todo eso. Yo mejor que nadie lo sé. O no mejor que nadie, pero bueno, mi desempeño laboral tiene que ver mucho con este tipo de cosas. Pero, señores, si desgraciadamente no podemos arreglarlo, no podemos hacer nada con ello, ¿por qué dejarlos así? Primero, es un peligro, siempre va a ser un peligro. Y segundo, afea mucho a la ciudad y este es el tipo de cosas que hace que digamos que Cuba es un país en ruina. Este tipo de cosas lo vemos en todos los municipios, en todas las provincias del país. Desgraciadamente es algo que caracteriza ya a las ciudades de este país. Si buscas en la Wikipedia el municipio de Caibarien, te va a aparecer que su principal renglón económico es la pesca. Pero desgraciadamente los que vivimos aquí en Villa Clara, sobre todo las personas que viven aquí en Caibarien, saben que esto no es así. Es verdad, aquí hay una gran industria pesquera, aunque no haya mucho pescado para comer las personas, pero la verdadera fuente de ingresos de este municipio son los cayos, son los trabajadores que trabajan en los hoteles del Cayo, que tienen que ver con el turismo. Eso ha sido lo que le ha dado nivel de vida a Caibarien, porque realmente Caibarien tampoco era ese municipio con esa vida, con esas industrias. Realmente Caibarien no era el municipio más desarrollado de Villa Clara, pero en los últimos años, debido a la afluencia de turismo y los hoteles en el Cayo, esto ha cambiado bastante y pues Caibarien se ha vuelto un municipio con bastante valor adquisitivo. Podemos decir que la vida aquí, el valor de la vida en Caibarien ha aumentado bastante en los últimos años después de la apertura de los hoteles en los Cayos, que eso ha cambiado mucho la provincia de Villa Clara, pero bueno, sobre todo Caibarien. Bueno, y ahora después de comernos esa pizza, vamos a pasar por la playa de Caibarien un momentico, a ver cómo están las cosas por allá, a ver qué sorpresa nos encontramos esta vez. Este es el tipo de situaciones que hablo cuando digo que Caibarien la noto un poco sucia. Y señores, allá adentro hay organismos vivos viviendo. La ciudad de Caibarien ha visto un declive en su población, sobre todo los más jóvenes, que han decidido emigrar, sobre todo a Estados Unidos, por la difícil situación económica por la que está atravesando
el país de Cuba ahora mismo, el país en general, no solo la provincia, no solo el municipio. Entonces esto ha hecho que su población decrezca y con ello su fuerza laboral, sobre todo los más jóvenes, que son los que se han visto más impulsados a salir del país, a buscar una mejor economía y una mejor vida en otros países. Estamos dando una vueltecita a ver qué ofertas gastronómicas hay aquí en la playa, que cada año son más escasas, o por lo menos es lo que me cuentan. Y lo que hay, pues, parece estar caro. Ahí vemos café, 10 pesos. Y bueno, hay cierta variedad para los niños, sobre todo. Y bueno, para los adultos también un poquito, ¿por qué no? Pero hay que ver que la playa está sucia, o por lo menos los alrededores. Mira que he visto, por lo general, Caiparín está bastante sucio. No recuerdo haber visto a Caiparín nunca tan sucio. Cuando llegamos a la playa, encontramos muchas más ofertas de alimentos y sobre todo que había muchas personas. Bueno, en realidad hoy es sábado y mucha gente viene a la playa. Está súper llena y eso que son casi las 12 del día. Ahí tenemos el salvavidas. Creo que no es el salvavidas, pero bueno, esa es la torre del salvavidas. Que realmente no me extraña que la playa esté tan sucia porque es que no hay ni cestos de basura por los alrededores. Me imagino que la gente o se los echa en una java y lo vira con ellos para la casa o simplemente lo tira en la arena porque es que no hay cestos de basura en casi ningún lugar. Este es el hotel de la playa de Caiparín. Hay gente hospedada ahí porque se ven blumes y toallas, ¿no? Pero bueno, no sé si estará hospedado al 100%. Obviamente siempre hay alguien intentando pescar. Ojalá tenga suerte. He de reconocer que hace mucho tiempo yo no venía aquí. La última vez que vine con ella misma y otra amiga más. Y nos tiramos sus fotos por toda esta zona aquí. Tratamos de recrear estas fotos, pero han pasado muchos años y nuestra amiga no pudo venir esta vez. Realmente Caiparín ha cambiado mucho desde la última vez que estuvimos aquí, sobre todo la playa. Ha cambiado bastante, han cambiado mucho las ofertas y pues bueno, para que no tiene más nada que hacer. Realmente es un tiempo muy difícil y los niños quieren pasear y las familias tienen que traer a algún lugar a los niños. Es lógico que esté la playa como está, llena de gente, sobre todo hoy sábado, porque este video lo estoy filmando el sábado, aunque lo van a ver mañana domingo, porque desgraciadamente no me va a dar tiempo de editarlo para mañana. Recuerda, si eres de Caiparín, conoces a alguien de Caiparín, déjame ahí abajo en los comentarios. Un saludo para esa persona, o bueno, ¿qué tú crees de cómo está la ciudad ahora mismo? Aquí una vista completa de la playa. Eso que vemos ahí atrás son edificios multifamiliares, pero me dice Yaiseli que la mayoría de las personas lo que hacen es alquilar esos departamentos porque bueno, ellos tienen otras casas y en verano lo que hacen es alquilar a las personas que quieren venir aquí a la playa. Eso que ustedes ven ahí al fondo de la imagen son edificios así de colorcito. Ese es el famoso reparto Bantroy de la ciudad de Caiparín. Ahí es donde vive mi amiga y ahí es donde vive la mayoría de la fuerza de trabajo de Los Cayos, Santa María y bueno, de toda esa parte hotelera que tiene este municipio.
pues ahí vive esa gente, porque generalmente le dan casas para que estén más cerca. Muchas de esas personas vivían en otros lugares, en otros pueblecitos, y pues ahí los tienen reunidos, vamos a decir de cierta manera. Bueno, les comento un poquito sobre cómo logré llegar hasta acá. El transporte está un poco difícil, hoy es sábado, así que la amiga mía me comentó que las guaguas que recogen los trabajadores parcayos, ellos también recogen personal aparte, ¿ve? ¿No? Personas normales, se les paga y llegas hasta aquí. Fue bastante temprano, yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana y a eso de las 4 ya puedo regresar para allá. Claro, a mí no me podía faltar entrar a una de las tiendas a ver qué había aquí. Realmente me he encontrado cosas que en Santa Clara nunca las he visto, o hace mucho tiempo que no las veo. Pero bueno, más o menos todo lo que te puedes encontrar en una tienda MLC ahora mismo. En Santa Clara encontramos Coca-Cola y aquí encontramos Pepsi. Aquí podemos ver, señores, los que hay. Un poco de los precios, detengan el video para que vean los precios que se manejan, para que puedan ver lo que hay más o menos. No sé, creo que esto no podía faltar en mi video. Casi siempre entro a las tiendas cuando voy a municipios así, porque a veces encuentras cosas que no las hay en más ningún lado. También entramos a otros establecimientos, en este caso una MIPYME, donde mi amiga compró un paquete de arroz. Ella me comenta que aquí en Caibarien han surgido muchos nuevos espacios de particulares donde venden prácticamente de todo. Este es el caso de este lugar, que ahí hay de todo, caballero, de todo. Y por supuesto, algunos paladares que nos pudimos encontrar en el camino. Bueno, vamos camino ya a coger un motorcito, un carretón, algo para casa de mi amiga, porque ya es hora, señores. Ya estoy toda despeinada, toda sudada, ya no vale protector solar, ya no vale sombrilla, ya lo que tengo es ganas de llegar a su casa a tomar agua, a tomar un refresco, a refrescar con un ventilador, con aire acondicionado, con algo. Ya llegamos a Bantroy. ¿Se acuerdan cuando estaba en la playa que íbamos saliendo y le enseñé los edificios de colores? Bueno, este es el reparto. Esta es la zona más nueva que hay aquí. Por eso, como pueden ver ahí, como dice la amiga mía, mira el monte ahí mismo. Y maravilloso, parece que va a llover. Qué buena falta que hace, pero tremendo calor. Entonces, este es el reparto Bantroy. Quiero decirles que como este reparto que hay en Caibarien, hay uno en Santa Clara, hay uno en Santi Espíritu, hay uno en Cienfuegos, en todos los lugares, en todos los municipios de Cuba la Bella. Hay este tipo de repartos así, de edificios que son militares, que son de médicos, en este caso es de trabajadores del CAIO. Caballero, y ahora sí, nos despedimos. Recuerda, si te gustó el video, por favor déjame tu comentario para saber qué te pareció, déjame tu sugerencia, déjame un like y si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Muy importante, si conoces a alguien de Caibarien o si eres de Caibarien, por favor déjamelo en los comentarios sí o sí, para mandarle un saludo a esa persona que hoy estuvimos en su municipio, para que si hace mucho tiempo no vienes, lo veas, y si vives aquí, pues lo veas con los ojos míos, que no vivo aquí y vengo aquí solo de visita. Así que, señores, hasta la próxima semana. Chao.